Vamos a buscar en Romanos capítulo 1 y estaremos leyendo los versículos 21 a 23. Romanos 1, versículos 21 a 32. Romanos 1, versículos 21 al 32. Dice: Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora oramos, por favor. Señor, una vez más clamamos a ti, una vez más te imploramos que tu gracia sea con nosotros, abriendo nuestro entendimiento y disponiendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Y oramos pidiéndote que esta palabra no solo la recibamos, sino que tú permitas, oh Dios, que esta palabra dé fruto en nuestra vida al 100%. Que no haya en medio nuestro un corazón amargado, una dureza de cerviz, oídos sordos, que por raíces de amarguras no reciban tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iniciamos el estudio del libro a los Romanos, la carta a los Romanos, y el martes no pasado, sino antepasado, yo pensé que había terminado este capítulo. Pero el Espíritu Santo empezó a inquietarme que me devolviera, que empezáramos a verlo de una forma más detallada por las implicaciones tan profundas que tiene. Y como iglesia lo que debemos entender nosotros que vivimos en este tiempo, lo que Dios dijo a ellos, a aquellos hermanos en Roma, y lo que nos dice a través de esta carta a nosotros, a cada uno de nosotros. Y debo, antes de tomar los versículos 21 a 32, regresar al versículo 18 de ese mismo capítulo, para nosotros enmarcar esto que vamos a estudiar. El versículo 21 dice, es el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice: la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo. Y se manifiesta porque los hombres, dice aquí, quieren detener, quieren impedir la verdad de Dios, la que Él revela, con injusticia.
Esto hace que Dios muestre al ser humano, al mundo, que hay una actitud en el ser humano totalmente voluntaria, totalmente intencional, que va en contra de lo que Dios establece, va en contra de Dios y de lo que Dios establece. Y esto provoca en Dios una respuesta, porque querer impedir lo que Dios dice que es bueno, lo que creó para nosotros, trae esto de parte de Dios al ser humano. Esto no lo debemos olvidar para poder entender lo que sigue. Todo empieza ahí. Es como si Dios dijera, van a caminar de este a oeste. Y el ser humano dijera, no vamos a caminar de este a oeste, vamos a caminar de oeste a este. Ir en contra de lo que Dios quiere no nos deja ilesos. Nunca lo ha sido desde el principio. Y a través de la historia Dios nos muestra cómo estas cosas han repercutido en el ser humano. Cuántas desgracias, cuántos dolores, cuántas fracturas, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el versículo 21, dice allí que porque ellos, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y debemos detenernos un momentito ahí para recordar que siempre ha sido una actitud del ser humano desde que hubo esa desobediencia en contra de Dios, nuestros primeros padres, que quisieron tener una sabiduría que Dios no les había dado, porque esa sabiduría le pertenece a Dios. Ese es su derecho, esa es su naturaleza, su sabiduría. Y a las criaturas que Él creó les dio de su sabiduría. Hay que entender que una cosa es la sabiduría de Dios y otro que Dios tome dosis de su sabiduría y nos las regale. Nos regale eso. Es un regalo. Dios no tiene ninguna obligación con nosotros de que nosotros tengamos la sabiduría que Él tiene. Primero porque no somos contenedores que podamos resistir la sabiduría de Dios. Es imposible que nosotros, nuestro cerebro, creado por Dios, pueda procesar la sabiduría de Dios en la forma en que Dios la procesa, porque Él es infinito. Nosotros no lo somos. Por lo tanto, todo lo que trasciende va más allá de lo que Dios establece. Si nosotros nos rebelamos contra eso, vamos a tener problemas en contra de nosotros. Y aquí la palabra de Dios lo detalla. Dice, Dios puso en el ser humano, Dios colocó en nosotros la capacidad, dice allí en Hebreos, dice, Él puso dentro de nosotros la capacidad de conocer a Dios, de identificar a Dios, de saber que Dios nos hizo. Y junto con eso Dios nos regaló la capacidad de poder entender que aunque Dios no es visible, que aunque tú y yo no podemos verlo o tocarlo físicamente, Dios nos colocó dentro la capacidad de percibir la presencia de Dios. Desde el principio Dios lo hizo así. Esa percepción está dentro de nuestro ser. Alma y espíritu fueron creados por Dios de manera espiritual. Tú y yo somos personas que tenemos alma y espíritu, pero nosotros no lo vemos eso, nosotros lo tenemos. Y nosotros expresamos cosas espirituales y tenemos un alma con los atributos de Dios, somos capaces de amar, somos personas que pensamos, razonamos, etc. Todas esas cosas son atributos divinos. Pero eso no vino por nosotros, no lo creamos nosotros, eso lo puso Dios. Y ese es un acto de gracia y de amor. Por lo tanto, no tenemos derecho de pelear con Dios porque Él lo hizo así. Pero tampoco tenemos derecho de ir en contra de lo que Dios ha hecho, porque lo que Él estableció es para nuestro bien. Romper esas leyes nos hace entrar de inmediato en crisis y en estados que deterioran, corrompen el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que Dios quiere enseñar, esto es lo que Dios nos quiere revelar. Por lo tanto,
cuando dije hay un patrón que se repite desde el principio. Y voy a leer en Isaías 47, versículo 10, la parte última. Dice, Dios le dice a los que se entendían sabios en Babilonia, le dijo, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Hermanos, yo quisiera que oyéramos bien eso. Amigos que están aquí esta noche. Dios dice, tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Quiero cortar esto en frases para que podamos asimilarlo bien. Dios está diciendo, tienes sabiduría y tienes conocimiento, pero ese conocimiento y sabiduría se ha torcido, lo has usado mal. Lo que debiste aprender con eso no lo has aprendido. Has dañado, has contaminado la sabiduría y el conocimiento. Pero como te ufanaste de que tenías sabiduría y conocimiento, eso produjo en ti el que me quitaras y no quisieras saber de mí. Y dices, yo y nadie más. ¿Sabe lo que significa yo y nadie más? Yo sin Dios. Yo no necesito a nadie. Conmigo o con cualquiera de nosotros que lo diga, me basto yo. No necesito a nadie más. Y dice Dios, tu sabiduría te engañó, tu conocimiento te engañó. ¿Sabes tú que cuando nosotros nos infatuamos, Dios nos ve como personas necias? Personas que hemos perdido la razón, que hemos perdido el entendimiento, que lo estamos utilizando mal, no con los propósitos que Dios quiere. Entonces eso empieza en el corazón. Cuando tú y yo empezamos a sentirnos superiores, eso empieza en el corazón. Y pasa del corazón a la mente, y vuelve otra vez. Y le damos forma, y nos vamos sintiendo cada vez más grandes, más poderosos. Y no necesitamos a Dios. Y Dios dice, eso es un autoengaño. Eso te lleva a una fantasía totalmente irracional. Ningún ser humano fue creado para estar fuera de Dios, sino para estar con Dios. ¿Qué va a traer eso? Cuando eso sucede, Dios nos hace un desglose, hermanos, un desglose tan perfecto, que nos enseña cuáles son las consecuencias y los estados en que caemos cuando nosotros nos creemos de esa forma. Recuerden, lo primero es, quieren detener la verdad con injusticia. Lo segundo es, soy demasiado sabio. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Así que vamos bajando una escalera, que no es una escalera, un precipicio. Yo tengo mi razón, yo tengo mi manera de pensar, por lo tanto yo no voy a hacer caso. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Sí, aquí hay un problema de sonido, se está produciendo lo que no quiero que se produzca, por favor, los que están en audio ayúdenme. Cuando eso sucede, dice Dios, se inician acciones rebeldes. Acciones rebeldes quiere decir en contra de Dios, de su voluntad, de su conocimiento, de su enseñanza, de lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque se trata de hacer cambios que borren o desajusten lo que Dios ha establecido. Esos cambios tienen que ver con lo que Dios ha puesto dentro de nosotros a fin de responder de manera adecuada con lo que Él nos enseña, nos revela. Y eso va a afectar nuestros comportamientos, va a afectar sobre todo nuestra manera de pensar y eso va a traer a consecuencia serios problemas. Vamos a ir poco a poco. Fíjense bien, dice, versículo 1:23. Escucha, hermano, cuando los seres humanos empezamos a hacer cambios fuera de la voluntad de Dios, vienen problemas. Nosotros somos los que activamos esos problemas. Y dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, vuelvo a decir la palabra, cambiaron, miren los cambios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aves, cuadrúpedos, reptiles, seres humanos, hacer imagen de eso es hacer una imagen de lo que Dios ha creado. Porque el Creador
dice el Señor, se lo reveló a Moisés, no puede ser construido. Tú no puedes hacer una imagen de Dios. Ningún ser humano puede hacer una imagen de Dios. Dios es inimaginable. Su gloria, su poder, ¿cómo la puedes recoger en una obra de arte? No puedes. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que en lugar de ellos reconocer en lo que Dios creó, lo visible que Dios creó, reconocer a Dios en eso, sus obras, su creación, ver la imponencia y la majestad del sol, ver las estrellas y su coherencia, ver cómo se produce la rotación, lo dije el otro día, ver cada milagro de Dios, cada ley que se cumple. Hermano, yo no sé si tú entiendes que cada vez que tú y yo llegamos a la noche, nos vamos a la cama tranquilos de que el sol sale al otro día. En Jeremías y a Jeremías Dios le dice, eso son las leyes que yo he puesto. Cuando queremos cambiar esas cosas, nosotros somos personas que vamos a provocar un caos. El primer cambio fue ese. ¿Y qué significa eso? Que si Dios nos dio dentro el conocimiento de Dios y nosotros no queremos reconocer a Dios, no queremos darle gracias porque Él ha hecho todo lo que ha hecho y nos ha regalado la vida, nosotros queremos hacer cambios para entonces, en lugar de darle la gloria a Dios, dárnosla a nosotros mismos. En el fondo es un problema de egoísmo. Es un problema de idolatría. Es un problema de no le doy a Dios lo que Él merece, pero la tomo yo. Prefiero dársela a un ave. Prefiero dársela a algo que Dios creó en lugar de Él. Eso se llama rebeldía. Pero Dios dice que esa rebeldía es consecuencia de que profesando ser sabios, se hicieron necios. A ver si estamos mirando que cuando nosotros empezamos a cambiar la perfección de Dios, lo que hacemos es entrar en un túnel que nos va quitando la razón. Nos alienamos, perdemos la coherencia. Y en lugar de pensar correctamente, empezamos a pensar mal. Pero ¿qué es lo peor? Que creyendo que estamos pensando bien, estamos pensando mal. Se invierte el propósito, se invierte la calidad del ser humano, lo que Dios quiere que seamos. Él nos hizo a su imagen. Es para que tú y yo reflejemos la grandeza de Dios, el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. En ti hay belleza, en ti hay facultades colocadas por Dios. Cuando no las utilizamos correctamente, estamos haciendo lo inverso de lo que Dios hizo. Y Dios le llama eso perder el propósito para el cual fuimos creados. Cuando se pierde el propósito, tratamos de satisfacernos y de encontrar coherencia en nosotros, porque estamos viviendo una locura, pero no lo podemos encontrar fuera de Dios. Pero mientras más se busca eso, más se cae en ese precipicio y empiezan estos problemas que Dios está describiéndonos. ¿Cuál es la segunda cosa? En el versículo 25 dice, porque cambiaron. Vuelve otra vez a decir cambiaron. Cambiaron y ahora ¿qué? La verdad por la mentira. Porque si se resiste la verdad, hay que buscar mentira. Si se resiste la verdad me refleja la realidad, o en la realidad yo veo la verdad. Cuando yo no quiero la verdad, empiezo a vivir la irrealidad. Y se dice que cuando una persona pierde el sentido de realidad, esa persona ha perdido la razón. Nosotros con nuestra forma de hacer las cosas hemos cambiado tanto lo que Dios estableció que hemos caído todos porque crecemos, nacemos, crecemos y crecemos en una cultura que piensa de esa manera, absorbemos eso que se nos enseña, lo creemos como normal y siguen naciendo personas diseñadas por Dios para bien y lo que nacen son personas que el mundo rediseña para mal. Por lo tanto, Dios dice, cambiaron la verdad por la mentira y adoraron, hermanos, eso es clave, y sirvieron
Las dos cosas que tú y yo tenemos que de manera natural ofrecerle a Dios, porque Dios lo puso dentro de nosotros. Asombrarnos ante la grandeza de Dios, eso es coherencia. Negarme a hacerlo es incoherencia. Es tener el conocimiento y la facultad del conocimiento, tenerla al revés. Al nosotros cambiar la verdad por la mentira, empezamos a servir, a adorar y servir a quien no es creador. Y esto ocasiona un choque cognitivo y espiritual. Hermanos, nosotros no tenemos el cerebro que el Señor nos creó. Entiéndalo. Nosotros estamos trabajando con un porcentaje mínimo de nuestra capacidad cerebral, porque el cerebro refleja las funciones del alma. Los atributos que Dios puso en nosotros, Dios lo hizo con capacidad para que el cerebro pudiera asimilarlo, graficarlo, para que nosotros tuviéramos en esa química que Él nos ha puesto tan perfecta, la capacidad de deleitarnos, de disfrutar, de pensar, de entender, de amar de manera sana. El pecado nos ha intoxicado. Y hoy tenemos tantos trastornos que son resultado del pecado. De seguir diciendo, no queremos la verdad de Dios, queremos la mentira. Hermanos, ¿usted quiere una cosa más loca que querer la mentira en lugar de la verdad? ¿Usted quiere una cosa más loca? Bueno, pero por algo se llaman mitómanos a los mitómanos. Aman, se deleitan en la mentira. Y creen que ese mundo que han formado es real. Hermanos, Dios nos está llamando, nos está diciendo, miren cómo empezó todo. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a lo que no es Dios. Sigue diciendo que por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes y ahorita entramos ahí. Pero en el versículo 27, 26 y 27 dice lo que pasó, ahora lo voy a ver, pero quiero que nosotros veamos que esa malformación hace que Dios tome una decisión. Los cambios provocan en Dios una decisión. Y el versículo que leemos ahora dice que Dios los entregó. Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó. Vuelve a repetir, Dios los entregó. Versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó. ¿Qué significa Dios los entregó? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque yo he oído personas que oyen eso y Dios los entregó y dicen, no, pero Dios, no, así no es. ¿Hoy cómo va a ser? Pero ¿qué es lo que mueve a Dios a los entregó? Esa frase, ¿qué significa? Eso significa. Y antes de que lo veamos, yo quiero que hagamos un recuerdo todos, como un ejercicio. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros desde el principio? A Él quiso, lo voy a decir como dice la palabra en Efesios, Él de su propia voluntad, por su propio designio, decidió hacer el ser humano. Nadie, ninguno de nosotros, ni nuestros antepasados, le dijeron a Dios, mira, queremos existir. No existíamos. Y Dios decide un día y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios decide hacernos. Y decide hacernos conforme al diseño de un creador perfecto. Nadie le aconsejó a Dios, lo dice la Biblia. Él quiso hacerlo de esa manera. Y cuando Él lo hace, Él dice, con amor eterno los he amado. Yo no sé si eso te enternece, porque ahora nos hemos puesto tan duros y tan... No, eso no me afecta. Déjame decirte que Dios te ha llamado a ti. Antes de crearte, debe a todos enternecernos.
Si Él no hubiera querido, tú no existieras. Mira qué emoción. Qué maravilla. Y eso dice en el fondo que nosotros creemos que merecemos estar vivos. Si tú y yo entendemos lo que significa que Dios nos pensó, que Dios nos diseñó en su mente sobrenatural, que nos quiso hacer como somos, dice, le dio forma a cada una de nuestras vidas. Nosotros tuviéramos otra actitud, primero de agradecimiento, en segundo lugar de amor hacia el que nos creó. La vida es algo precioso y Dios lo ha hecho para que todo eso traiga bendición a nuestras vidas. Por lo tanto, Dios nos hizo, Dios nos creó y nos ha dado, escuche bien, nos ha dado el conocimiento desde el principio de saber elegir el bien y de rechazar el mal. Nadie puede decir delante de Dios, es que yo no sabía. Porque hay algo que Dios escribió en nuestro corazón que se llama la ley de Dios escrita en nuestros corazones, que opera de una forma que nos mueve internamente a saber lo que está bien y lo que está mal. Nada más hay que ver un niño, tiernito, inocente, que uno no sabe cómo es posible que tenga eso adentro, pero lo tiene, porque nuestra naturaleza es así. Y se para de entre los padres y los mira. Y nadie le ha dicho, no toques esto, todavía no le ha dicho. Y de repente mira, y de repente así mirando y sonríe, quiere tumbar lo que está ahí. ¿Es así o no? Y tú lo cargas y lo estás acariciando y qué belleza, y de repente te da un alón de moño. ¿Por qué lo hacen? Nadie se lo ha enseñado, hay una naturaleza. Pero esa naturaleza, dice Dios, no vino con nosotros, es consecuencia del pecado. Lo que está escrito es que tú y yo veamos el bien y elijamos el bien. Veamos el mal y no lo toquemos. Dios puso eso ahí para librarnos. Y nos ha advertido de las consecuencias que tiene dejarse guiar por el mal. Elegir el mal tiene consecuencias. Dios quiere librarnos de eso. Pero su decreto es uno, si nosotros transgredimos, viene contra nosotros a la consecuencia. ¿Qué ocurre? Que Dios desde el principio ha establecido un vínculo íntimo, ha querido tener con nosotros una relación íntima, enriquecernos con su presencia, enseñarnos, edificarnos. Eso ha sido propósito de Dios. Que tú y yo nos acerquemos a Él y lo oigamos y disfrutemos de su presencia. Mira, hermano, nosotros no tenemos idea todavía de todo lo que significa que Dios nos lleve al nivel que Él quiere. En el cielo, usted se va a echar para atrás y va a decir, ay, pero ¿por qué no lo dejé que lo hiciera? Porque nos vamos de aquí con ese conocimiento. Y Él lo perfeccionará, allá dice, y seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Esa es la promesa. Si te fuiste con un chin, por más que Dios amplíe, fue un chin. Si nos llenamos de Dios, comprenderemos más la mente de Dios, los deseos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios quiere bendecirnos, no nos quiere hacer daño. Pero nos dice siempre, si haces el mal, tendrás consecuencias. Aunque nos ame, si rompemos el orden de Dios, ¿qué le pasa a un edificio bien estructurado si el ingeniero se equivoca en alguno de los cálculos? Hay una ley. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nosotros rompemos continuamente la ley de la salud y no nos cuidamos? Va a haber problemas. Dios ha establecido un orden. Si nosotros no lo seguimos, ese orden se desordena. Y es resultado de los cambios que hacemos, de los caprichos que tenemos, de la manera de enfocar las cosas según el orden de Dios. Y por lo tanto, esas cosas traen consecuencias. ¿Qué pasa cuando el hombre en su autosuficiencia rechaza la verdad de Dios? ¿Qué significa Dios los entregó? Significa Dios no va a intervenir. Dios va a hacer silencio. Dios
deja que continuemos pecando porque hemos insistido y le hemos dicho, yo no quiero hacerte caso. Hermanos, el Señor nos libre, Dios nos libre de llegar a un endurecimiento tal que Dios nos está diciendo, no sigas por ese camino y yo sigo por ahí. Llega un momento en que Dios, habiéndolo hecho todo, simplemente hace como hizo con Jerusalén aquel día. Desde arriba miró, se detuvo y empezó a llorar. Y siempre digo, en el original dice que Cristo no es que se le salieron las lágrimas, es que lloró, que se oía su llanto. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tomarte y abrigarte como la gallina abriga a sus pollitos y no quisiste? ¿Sabe lo que es desperdiciar eso? Eso es lo que nos está diciendo. Cuando Dios dice, los entrego a su elección. ¿Sabe lo que significa? Que Dios no nos toque más. Que Dios ya no nos hable. Que ya no nos diga, estoy a la puerta de tu vida, ábreme. Quiero ayudarte, quiero sacarte de ahí, no sigas. Y no le hacemos caso. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa persona? Lo que sigue. ¿A qué los entrega Dios? A la impureza y la lujuria de sus corazones. Eso es lo que usted quiere, ya yo lo voy a dejar. Yo le di la voluntad, yo no hice robots. Yo te hice a ti a imagen mía para que tú decidas lo que es el bien y lo que es el mal. Hermano, estamos oyendo esto. Amén, ¿a qué usted está diciendo? ¿A qué lo está oyendo? Pues vamos a hacerlo más claro. Ustedes están escuchando lo que Dios dice en su palabra. Porque escuchar no es oír. Es empezar a reflexionar en lo que Dios nos está diciendo. Y nos está diciendo esto para que nos detengamos y no permitamos que las cosas sigan desbordándose. Mira lo que dice aquí. A la impureza en la lujuria de sus corazones. 2. Los entregó a sus pasiones degradantes, vergonzosas. 3. Los entregó, esto yo le tengo pavor, a una mente depravada. Depravación mental. Si usted toma estas 3 cosas que dice aquí, impureza en la lujuria de sus corazones. La lujuria es un deseo insaciable de una satisfacción que no importa el esfuerzo que se haga, eso es lo que yo quiero. Que mira que Dios te dice, no importa, eso es lo que yo quiero. La persona que hace eso está esclavizada a sus propios deseos. Es esclavo, no es libre, es esclavo. Es una esclavitud interior que lleva siempre a la depravación sexual. Ese es el final de eso. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Escuche, impureza en la lujuria de sus corazones, pasiones degradantes, mente depravada. ¿Y todavía aspiramos a tener una sociedad equilibrada y justa? Que no sea violenta. Pregúntatelo. ¿Estamos orando realmente, correctamente? Señor, que todos tengamos paz. ¿Pero de qué paz tú me estás hablando? Si tu corazón no está en paz conmigo. ¿Cómo quieres que los jóvenes obedezcan si tú no obedeces mi palabra ni le das ejemplo? Dios está diciendo, los entregué. ¿Entendemos la gravedad de esto, mis hermanos? 3 manifestaciones que siempre a través de la historia han puesto claramente a la luz al mundo que el descenso moral de la sociedad es imparable. John Stott dijo así: a medida que desaparecen las normas, se desintegra la sociedad. A medida que se desintegran, que desaparecen las normas, se desintegra la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando desaparecen las normas? Porque las normas son límites saludables. Las normas nos dicen, no traspases, no vaya más allá. Hay un abismo allí, no lo hagas. Y aunque haya pasto, no lo hagas. La obediencia no es para razonar, es justamente para obedecer. Porque el Dios que te creó quiere lo mejor para ti, no quiere lo peor. Y cuando te dice no o nos dice no, es para evitarnos las consecuencias finales. Él lo ve todo de antemano.
Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Pero es una gratitud tan mínima. Gracias, Señor. ¿Me quieres evitar problemas? ¿Quieres evitarme fracturas emocionales, trastornos mentales, trastornos físicos? Tú quieres lo mejor para mí. Gracias, gracias, gracias. Pero le decimos al Señor, gracias. Y por ahí seguimos. No, esto es un asunto para tomarlo en serio. Es Dios que está haciendo un análisis del comportamiento del alma. Y por lo tanto tenemos que hacerle caso. Fíjense, estas tres manifestaciones tienen consecuencias. ¿Cuáles son? Número 1. Vaya conmigo a Romanos. Cambiar la gloria del Dios incorruptible va a traer varias consecuencias desastrosas. Dice en Romanos capítulo 1, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por lo cual Dios los entregó. ¿A qué los entregó? Versículo 24. A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios está diciendo, eso es consecuencia de cambiar la gloria de Dios por cosas corruptibles. Perder la razón trae esa primera consecuencia. Estamos conectados. Allá atrás, ¿estamos siguiendo lo que dice Dios? No, parece que no. Hecho para atrás, entonces, son ustedes los que van a sufrir, porque yo lo tengo que decir otra vez si no lo están entendiendo. Miren lo que dice aquí. Primera consecuencia, deshonrar. ¿Qué? ¿Y sabe qué nos ha pasado? Que nosotros hemos perdido por el pecado, que Dios nos dio cuerpos dignos. Amén. El cuerpo no es para exhibirlo, como aquellas pobres mujeres que se exhiben en una vitrina en Holanda o en otros lugares de la tierra. Se perdió la dignidad. ¿Sabe lo que hace Cristo cuando viene a nuestras vidas? Que dice que tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo. ¿Sabe quién viene a vivir a nosotros? El Espíritu de Dios. Tú has pensado en lo que eso significa. Cristo redignifica. Cristo restaura nuestra dignidad. Vuelvo a decirlo, por eso las mujeres cristianas no andan por ahí exhibiendo lo que no deben exhibir. No, usted no tiene que vender nada. Porque quien la rescató a usted y pagó precio por usted se llama Jesucristo. Y ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. No estoy diciendo que ande por ahí desabrida. No es eso, porque ahorita salen diciendo que Corfa dijo que no se puede poner nada. No, no es eso lo que estoy diciendo. Es que somos dignos delante de Dios. ¿Qué es lo otro que dice? Cuando una persona cambia la verdad de Dios por la mentira, ¿qué es lo que le ocurre? Dice el Señor. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, versículo 26, por eso los entregó a pasiones vergonzosas. Y siempre me llama la atención que dice aquí, el orden que dice, es que son las mujeres las que primero dieron ese paso. Y esta noche yo no tengo tiempo para entrar a un análisis más profundo. Pero debemos entender que el pecado afectó tanto y el diablo odia tanto a la mujer, que todo lo que pueda hacer para destruir la mujer, él lo hace. Por eso las hijas de Dios tenemos que tener muy presente que le pertenecemos a Jesucristo y el único que nos va a defender es Él. Defendernos de nosotras mismas. ¿Me está siguiendo? De nosotras mismas. De hacerle caso a Dios y no a nosotras. Porque se fracturó. La mujer fue fracturada. El corazón de la mujer fue fracturado. Igual que el hombre. Pero dice aquí que las mujeres
Cambiaron lo que era natural por lo que no debió ser natural. El otro cambio, cambiaron el uso y dejando el uso natural, versículo 27, los hombres también. Es decir, también los hombres cambiaron el orden de Dios. Hermanos, ustedes están aquí. ¿Qué está diciendo? Que la corona de la creación que somos tú y yo, el ser humano, nos hemos dañado tanto por el pecado que hemos hecho cambios catastróficos que tienen consecuencias directas en contra de nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero que nosotros veamos justamente lo que sigue diciendo allí en el versículo. Esto es increíble, para mí es increíble porque el deterioro es algo que impresiona. En el versículo 2, en el capítulo 1, versículo 29, voy en el 28, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa frase no la olvide. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios es, consideraron que no era importante que Dios estuviera en sus vidas. Pero eso lo puede considerar una persona de forma pasiva y de forma activa. La forma pasiva es, no, yo sé que Dios es y que Dios hace, no, yo le creo y yo hasta lo amo, pero yo hago lo que yo quiero. Esa es la forma pasiva. La forma activa es rebelarse, hacer declaraciones, vivir de una forma más grotesca. Esa es la forma activa. Pero la clave aquí es que consideraron, entendieron que no es necesario tener a Dios cerca de la vida. Como no aprobaron tener a Dios en sus vidas, dice entonces, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente que piensa solo en hacer el mal, que piensa solo en practicar el mal, que piensa solo en hacerle daño a otro. Esa es la mente reprobada, dañada, intoxicada. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando hoy? Dios nos hizo perfectos, pero hay un grupo de personas que dicen, no, esa perfección está incompleta. Hay que meter una cantidad de cablecitos y de chips y de cosas y operar a la gente y quitarle esto y lo otro para que sean de verdad seres humanos. Transhumanismo. Una de las cosas más crueles que el ser humano va a hacer en contra de la humanidad es eso, que lo está haciendo ya. Hermanos, hemos llegado a un punto en que no queremos a Dios en nuestras vidas y estamos rompiendo las leyes de Dios. Y no apreciamos, no valoramos lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, dice el Señor, pues ustedes no quieren que yo controle lo que el pecado descontroló, que es la mente. Los entrego a mentes que no tienen control. ¿Qué están diciendo las personas? ¿Qué dijeron las personas en este foro que terminó hace una semana? Que qué importante será que todo el mundo esté conectado y lo que ellos quieren que tú pienses, tú lo vas a pensar. Porque el enemigo sabe que la mente es un tesoro valiosísimo que Dios puso en nuestras vidas. Y Dios que Él nos hizo, no violenta nuestras mentes. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo te invito a que tú seas parte de mí, pero tú tienes que darme tu voluntad. Dios puso voluntad, pero no la atrapa. Dios no manipula nuestra voluntad. Dios simplemente quiere que le entreguemos nuestra mente que está desajustadita por el pecado, para Él ajustarla, sin violación. ¿Qué está haciendo el ser humano? Lo contrario. Hermanos, póngase firme en la fe, que esto se está poniendo feo. Esto se está poniendo feo. Y tú y yo no nos pueden agarrar la parte más dura, la parte más fea, sin haber puesto las cosas en orden delante de Dios. Sin aferrarnos a Él y saber que Él nos defiende, que nadie va a hackear nuestras mentes. Nadie, porque el Espíritu Santo, si vive en nosotros, nos defiende de eso. Por eso no podemos abrir brechas ahora. No podemos dejar que el enemigo llene nuestras vidas de dardos,
porque eso nos va a debilitar. Y no vamos a poder discernir entre una cosa y la otra. Hermanos, ¿entendemos lo que Dios está describiendo aquí? Entonces, dice aquí, que por eso, cuando se desobedece el mandamiento de Dios, se practican esas cosas. Escuche esta verdad tan impactante. Para mí es como si lo hubieran escrito hoy. Mire lo que dice aquí. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, la palabra entendido quiere decir sí hay conocimiento, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A ver si estamos al día. No es solo que tú lo haces, es que te deleitas con los que lo hacen. Y en el día de hoy eso se llama, voy a decir algunas de las palabras, ¿cómo se le llama eso? Tolerancia, consentimiento, aprobación, sensibilidad. Ese versículo es eso en el día de hoy. ¿Lo entendemos? Dios está diciendo que no es así, que eso es casi el final de la destrucción cuando se llega a ese punto. No quiero saber de Dios, no me interesa que Dios esté en mi vida, yo rechazo a Dios, me opongo contra Él, todas las leyes que ha hecho son malas, me reprimen, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Y aplaudo a los que lo hacen, aunque dice allí, tienen conocimiento de que el juicio de Dios vendrá sobre ellos. ¿Usted quiere una locura mayor que esa? Eso es lo que dice aquí Dios. Ahora, ¿qué le pasa a un ser humano cuando desecha a Dios y se vacía de Dios? Mire bien, lo voy a leer y vayan conmigo. Versículo 29. Estando atestado, ¿sabe lo que es estar atestado? Que no le cabe más. ¿Cómo le llaman a esas cosas que rellenan? Longaniza, esa que le gusta mucho a los dominicanos que se van para Estados Unidos, que le lleven salami, llenarlo, que se replete. Atestado es que no cabe más. ¿De qué están atestados? Mire bien, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Se acabó la lista? No. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Queremos sociedades sanas, pero con este modelito no podemos. ¿Cómo se llegó ahí? Hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Solo un ejemplo. Hombres que detienen la verdad con injusticia. Que se enseña obligatoriamente a los niños desde los 3 años. Aquellos usen sus cuerpos. Y que una maestra o un maestro en la escuela le enseñe vulgaridades a un niño. Eso es detener la verdad con injusticia. Porque Cristo dijo, ay de aquellos que hacen tropezar a un niño. Mejor les fuera que alguien les pusiera una piedra de molino y lo tirara al mar de la ira de Dios que va a venir sobre ellos. En Argentina un caso terrible en estos días. El caso de Lucio. Eso desgarra el corazón. ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Esto, que han cambiado la verdad por injusticia, la gloria de Dios por la corrupción, el uso natural por un uso innatural. Todo esto ha traído un descalabro. Déjeme decirle algunos datos. Cuando esta carta llegó a los romanos, mucha gente dice, lo he escrito, lo he visto escrito, lo he leído, que Pablo estaba alterando los hechos.
que no era así, que él quería meter ciertas enseñanzas, se abultó, que eso no era así en esa cultura. Poetas, filósofos, personas historiadoras de Roma. En el momento en que Roma empieza a colapsar, porque déjenme decirles, no caen las civilizaciones de los imperios de un día para otro. Vemos que se está carcomiendo y creemos que todo está bien, pero no está bien. Cuando eso se pudre, eso cae. Cuando estaba decayendo Roma, nadie creía que era así porque la prosperidad seguía, porque los emperadores estaban ahí, porque todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Escuche lo que dice Virgilio, un historiador, un poeta. Él dijo esto: lo correcto y lo errado se confunden en Roma. Lo correcto y lo errado, eso es decir, el bien y el mal, están confundidos porque están al revés. ¿Qué dice Isaías, Dios a Isaías en el capítulo 5? Hay de los que dicen al bien mal y al mal bien. A los que hacen que la luz sea tinieblas y las tinieblas luz. Y dicen, cambian lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Eso se llama inversión. Hoy le llaman inversión de valores. Una palabrita más técnica, contracultura. Hermanos, este mundo está al revés. Porque hemos roto las cosas de Dios. ¿Qué dijo Livio, el historiador? Dijo, Roma ni podía llevar sus propios males, ni tenía los remedios que pudieran curarle. Eso es en medio de la crisis. Escuche, una nación así, un imperio así, ¿hacia dónde va? Al desastre. Propercio, un poeta romano, dijo, yo veo a Roma, la orgullosa Roma, perecer víctima de su propia prosperidad. ¿Qué pasa cuando hay prosperidad sin Dios? Por eso decía aquel hombre de Dios, Dios no me des pobreza ni riqueza. Si me das pobreza, te voy a maldecir. Si me das riquezas, me voy a olvidar de que tú me las diste. Eso es un axioma, eso es real. Él decía, yo veo a Roma, la orgullosa Roma, escuche bien, la orgullosa, parecer víctima de su propia prosperidad. Cuarto, inmoralidad desbordada. Séneca decía, las mujeres se casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Fechan sus vidas con la fecha del hombre con que se casó y cuando se divorció. Así fechaban sus vidas. Juvenal dijo que Agripina, la esposa del emperador Claudio, dejaba el palacio por las noches para ir a un burdel a prostituirse todas las noches. La esposa del emperador. De los primeros 15 emperadores de Roma, 14 fueron homosexuales. Cambiaron. Y Dios los entregó a sus propios deseos y pasiones. Así termina el capítulo 1. ¿Se parece en algo lo que vivimos al día de hoy? Pero yo quiero oír lo que ustedes digan. ¿Se parece o no se parece? Le están hablando cosas extrañas. Y si se parece lo que vivimos hoy a lo que aquellos vivieron. Esta carta Dios la mueve para que la iglesia en Roma se alerte y se dé cuenta. Aunque vives en la gloriosa Roma, esto está en decadencia. Tienes que tener cuidado, tú no puedes hacer lo mismo que ellos hacen. Tienes que preservar tu amor a Dios, tu adoración a Dios, tu santidad la tienes que preservar. Y por eso Dios escribe y levanta personas para que enviaran en el Nuevo Testamento esas cartas, esas epístolas, para que la iglesia se despertara. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que tú y yo necesitamos eso también. Que no cambiemos, que las leyes de Dios sean aceptadas, las normas de Dios, los principios de Dios, la moral de Dios en nuestras vidas sea aceptada por nosotros. La llevemos a cabo para que Dios no nos entregue a nuestras decisiones erradas. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre. Él quiere hacernos el bien.
tratemos de absorber eso y de agradecerle de que Él lo hace de esa forma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo inspiró a esos hombres tuyos a que escribieran, alertaran, advirtieran, exhortaran a tu pueblo. Y tú nos estás llamando hoy, Señor, a ser esa clase de cristianos. Así como te fueron miles en aquel tiempo, te fueron fieles, queremos ser fieles hoy. Señor, líbranos de adaptarnos a este siglo y líbranos de tomar la forma de aquellos que porque se han rebelado contra ti, empujan leyes, establecen criterios, se burlan de ti. Líbranos de adaptarnos y de asumir lo que ellos quieren. No nos permitas hablar como ellos hablan. Ayúdanos a orar por ellos. Ayúdanos a pedirte cada día que interrumpa sus planes. Pero manténnos firmes en ti para tu gloria. Y para que nuestras vidas permanezcan fieles a ti, pase lo que pase. Líbranos del mal. Danos, Señor, el deseo de adorarte, servirte, amarte, de oír tu voz y de no hacer caso a las cosas que nos rodean, sino mantenernos con un espíritu humilde, dejándonos guiar por tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los hermanos que has traído hoy, a los que visitan, a los que venimos regularmente. Danos, oh Dios, el deseo de saber que tú eres Dios verdadero y no engañas. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar de ti, sino absorber cada una de tus enseñanzas y honrarte con nuestro amor y nuestra obediencia. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Y como Cristo decía, digo ahora, el que tenga oídos para oír. Como Él, a ver, ¿cuántos de nosotros somos libres en Cristo? Amén. ¿De verdad, de verdad? Amén. Sí. Dios te está mirando. Si somos libres en Cristo, vamos a darle gracias, porque podemos confesar que por su sangre somos libres, restaurados, y Él nos va a librar de todo lo que anda por ahí queriendo hacernos daño.